Imagina a un hombre solo, de madrugada, inclinado sobre un escritorio de madera gastada. Afuera, la Ciudad de México apenas respira. Adentro, una vela corta dibuja sombras largas en la pared. Ese hombre escribe a toda prisa, tachando, volviendo a empezar, apretando la pluma como si con cada trazo se le fuera la vida. Lo persigue un reloj. Sabe que tiene horas, quizá días, antes de que su enemigo, el general Victoriano Huerta, mande a callarlo para siempre. Podría huir, podría guardar silencio, podría fingir que no ve cómo su país se desangra, pero en lugar de eso, está redactando un discurso, que lo sabe, puede costarle la vida. Ese hombre se llama Belisario Domínguez, y lo que está a punto de hacer convertirá a un médico de provincia en el rival más incómodo del hombre más temido de México. ¿Cómo llega alguien así a desafiar a un dictador con el tiempo en contra y sin más armas que su voz y su conciencia? Muchos años antes de esa noche de vela temblorosa, Belisario nace en un rincón polvoriento de la República, casi perdido en el mapa. Comitán, Chiapas, 25 de abril de 1863. México arde en guerras, imperios que se alzan y se derrumban, invasiones extranjeras. Pero en la pequeña ciudad el drama se resume en el sonido de las campanas y el eco lejano de los fusiles. Alrededor de la casa de los Domínguez, las calles son de tierra, los caballos levantan nubes de polvo y los rumores sobre los franceses, los liberales, los conservadores, llegan deformados como si cruzaran un bosque de fantasmas. Su padre, don Cleofás Domínguez, es médico y boticario. Su madre, doña María Gertrudis Palencia, protege el hogar como una fortaleza frágil en medio del caos. En esa casa, entre frascos de vidrio, olor a alcohol y hierbas secas, el pequeño Belisario aprende dos cosas a la vez: el poder de curar y la omnipresencia de la muerte. Mientras otros niños juegan a la guerra, él escucha conversaciones en susurros sobre amputaciones hechas sin anestesia y soldados que no regresan. La muerte no es para Belisario un concepto abstracto, sino un rostro que se sienta a la mesa. En la infancia pierde hermanos a causa de enfermedades que hoy curaría un simple antibiótico, pero que entonces eran sentencias inevitables. Recuerda el sudor frío de las fiebres, las mantas húmedas, las oraciones desesperadas de su madre al pie de la cama. Recuerda, sobre todo, la impotencia en los ojos de su padre, aquel hombre que todos en el pueblo llamaban doctor, pero que, frente a los cuerpos pequeños que se apagaban, apretaba los puños con rabia silenciosa. Esas escenas se le quedan grabadas como cicatrices en la memoria. Cada vez que oye el repicar de las campanas anunciando un entierro, siente una mezcla de terror y desafío. Si el tiempo se lleva a los que ama tan rápido, ¿no será su trabajo aprender a frenarlo, aunque sea un poco? Allí se siembra la primera semilla de lo que, décadas después, lo llevará a enfrentar otro tipo de muerte, la de su patria a manos de la tiranía. En la escuela de Comitán, un salón frío con paredes encaladas y pupitres de madera astillada, Belisario destaca por una curiosidad que incomoda a los adultos. El maestro, un sacerdote de mirada cansada, dicta lecciones sobre catecismo y gramática, mientras en las manos del niño descansan hojas arrugadas de periódicos viejos que hablan de Benito Juárez, de la intervención francesa, de un emperador fusilado en un cerro de Querétaro. Esos nombres, Juárez, Lerdo, Díaz, le suenan como personajes de una obra lejana, pero intuye que en ellos se juega el destino del país en que ha nacido. A veces, en el recreo, se refugia en la farmacia de su padre, donde los frascos alineados forman una biblioteca de vidrio. Tintura, de opio, ácido fénico, sulfato de quinina. Mientras otros hablan de cosechas y ganado, él memoriza nombres de huesos y órganos. Fascinado por la idea de que el cuerpo humano es una máquina compleja que puede desarmarse y entenderse, sin embargo también aprende que hacer preguntas incómodas tiene un precio. Ese precio se le revela el día en que, siendo todavía un muchacho, presencia una escena que lo marca. En la plaza de Comitán, un hacendado local, don Aurelio Castañón, cacique de sonrisa cruel y sombrero impecable, reprende a un niño indígena que ha osado venderle unas gallinas sin permiso. La reprimenda se convierte en humillación pública. Empujones, insultos, una bofetada que hace caer al muchacho frente a todos. El silencio de la plaza pesa más que cualquier grito. Nadie se atreve a intervenir. Nadie, excepto ese adolescente flaco que, temblando, da un paso al frente. Belisario intenta defender al niño,
apela a la justicia, menciona las leyes que, según ha leído, hacen a todos iguales ante la patria. La respuesta de don Aurelio es brutal. Una carcajada, un insulto y un manotazo que lo lanza al suelo. Ese día, mientras escupe el polvo y siente la mejilla arder, entiende dos cosas: que la dignidad no es un derecho garantizado y que enfrentarse al poder convierte inmediatamente a cualquiera en un rival. Por más desproporcionado que sea el combate, el tiempo corre y México cambia de rostro sin dejar de ser el mismo. El general Porfirio Díaz llega al poder con discursos de no reelección y termina convertido en un presidente perpetuo. Los trenes surcan el país, las luces eléctricas iluminan las grandes ciudades. Pero para los campesinos de Chiapas, la modernidad se resume en impuestos más duros y tierras arrebatadas. Belisario crece en medio de esa contradicción. Un país que presume progreso mientras oculta sus heridas más profundas. Para estudiar más allá de la instrucción básica del pueblo, tiene que desplazarse, primero a San Cristóbal, luego a otras ciudades, donde los colegios aceptan a jóvenes provincianos si llevan cartas de recomendación y un respeto casi servil por los maestros. Las noches se le van entre libros prestados, apuntes manchados de tinta y velas consumidas hasta la cera. Sabe que la familia ha hecho sacrificios para que él estudie, que, si fracasa en los exámenes, deberá volver a Comitán y dejar atrás el sueño de la medicina. El tiempo, otra vez, le impone un límite. O aprovecha esos años al máximo, o la puerta se cerrará para siempre. En ese contexto de urgencia silenciosa, escucha por primera vez una idea que lo deslumbra y lo aterra. La posibilidad de ir a estudiar medicina a París. París, la ciudad que para él es casi una ficción hecha de litografías y relatos exagerados de viajeros. La capital de la ciencia moderna, de los hospitales universitarios, de las grandes disecciones públicas. La propuesta no llega como una invitación oficial, sino como un rumor. Un médico que conoce a otro médico, una beca posible, una oportunidad, minúscula en medio de la inmensidad. La familia discute durante noches enteras cómo enviar al hijo a un país tan lejano, cruzando un océano, cuando apenas tienen lo justo para comer con dignidad. Al final, la decisión es tan dolorosa como valiente. Venden una pequeña propiedad, empeñan joyas, aceptan deudas. Belisario siente sobre sus hombros el peso de todas esas renuncias y comprende que su reloj personal empieza a correr aún más rápido. Si no regresa convertido en un médico formado en la mejor escuela posible, todo ese esfuerzo habrá sido en vano. El día que sube al barco en Veracruz, el puerto huele a sal, carbón y despedidas. En el muelle, su madre lo abraza con una fuerza que intenta detenerlo, mientras su padre, intentando no llorar, le entrega un pequeño estuche con instrumentos médicos básicos, un estetoscopio sencillo, una pequeña lupa, unas pinzas. «No olvides que no vas solo por ti», le dice, «vas por todos los que nunca podrán salir de Chiapas». Belisario asiente, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras el barco se hace a la mar, observa cómo la costa se aleja y se difumina, como si México fuera una acuarela que se corre bajo la lluvia. Esa imagen, su país encogido en el horizonte, se le quedará grabada, y será la que años más tarde recuerde cuando tenga que decidir si se enfrenta o no a un dictador por salvar esa patria lejana, pero siempre presente. El viaje es largo, con días de mareos y noches de insomnio, mirando un mar negro y profundo que le recuerda lo pequeño que es frente al mundo. Cuando por fin llega a París, la ciudad lo golpea con una mezcla de deslumbramiento y vértigo. No se parece en nada a Comitán. Las calles empedradas están llenas de carruajes, de gente que habla rápido, de anuncios luminosos que parecen desafiar la oscuridad. En la Facultad de Medicina, los anfiteatros están saturados de estudiantes ansiosos. El olor a formol se mezcla con el de los cuerpos. Abiertos sobre las mesas de disección, Belisario se enfrenta por primera vez a cadáveres anónimos, cuerpos convertidos en lecciones, órganos expuestos con una frialdad que, al principio, lo escandaliza, pero pronto entiende que para vencer a la muerte hay que mirarla de frente, sin temblar. Sus maestros hablan de bacterias, de teorías de Pasteur, de avances que en México son todavía casi desconocidos. Cada dato nuevo, cada descubrimiento, lo llena de un entusiasmo que roza la obsesión. Sabe que el tiempo que tiene allí es limitado. Cada semestre que pasa, cada examen superado, es un paso más hacia el día en que tendrá que regresar y demostrar que todo aquello tiene un sentido.
Pero París no es solo bisturís y microscopios. Es también política, ideas que circulan como corrientes eléctricas. En cafés llenos de humo, Belisario escucha debates sobre la libertad, la justicia social, los derechos del ciudadano frente al Estado, ve marchas de obreros, huelgas, periódicos que atacan sin miedo a los gobernantes. Para un joven que viene de un país donde criticar al presidente puede significar cárcel o desaparición, aquello es una revelación. Empieza a leer no solo tratados de medicina, sino textos de filosofía política, discursos republicanos, crónicas de revoluciones pasadas, en cartas a su familia que viajan durante semanas cruzando el océano, mezcla noticias sobre sus estudios con reflexiones sobre la democracia y la tiranía. Sin saberlo, está construyendo el lenguaje que, décadas después, usará para denunciar en público al hombre que se convertirá en su gran rival, Victoriano Huerta, ese general que, en ese mismo tiempo, está aprendiendo otra ciencia, la de aplastar insurrecciones en nombre del orden. Mientras Belisario estudia en París, al otro lado del Atlántico, Huerta escala posiciones en el ejército mexicano. Uno aprende a sanar cuerpos con bisturí, el otro aprende a quebrarlos con fusiles. Uno recorre hospitales universitarios donde se discute el valor de cada vida humana. El otro recorre cuarteles donde se mide el éxito. En número de rebeldes pacificados, el contraste es brutal y premonitorio. Sus trayectorias avanzan en paralelo sin que se conozcan. Pero el choque está escrito. Tarde o temprano, la ética del médico y la ambición del militar se encontrarán en un país al borde del abismo. Belisario, sin embargo, está demasiado ocupado memorizando diagnósticos y técnicas quirúrgicas como para imaginar que ese general, de bigote duro y mirada fría, se convertirá en su enemigo mortal. Lo único que sabe es que allí en Europa el tiempo vuela, y cada día que pasa lo acerca a la fecha límite en que tendrá que decidir quedarse en el confort de los grandes hospitales o volver al polvo de Comitán. Cuando llega el momento de elegir, el dilema lo desvela durante semanas. Algunos compañeros le hablan de oportunidades en París, de carreras brillantes en clínicas prestigiosas, de una vida lejos de la pobreza y la inestabilidad política de México. Él podría aceptar quedarse donde las bibliotecas están llenas y los quirófanos bien equipados, pero cada vez que imagina ese futuro cómodo, aparece en su mente la imagen de su madre rezando junto a una cama febril, de los niños indígenas descalzos en las calles de Comitán, de los campesinos que caminan kilómetros para encontrar un médico. Comprende que, si se queda, traiciona el sentido mismo de los sacrificios que lo trajeron hasta allí. Al final, toma la decisión que muchos de sus colegas consideran una locura. Regresa, empaca sus libros, sus instrumentos, sus apuntes, como si se preparara para una guerra silenciosa contra las enfermedades y la miseria. En uno de los rincones más olvidados de su patria, el regreso a México es un choque de realidades. El puerto de Veracruz sigue oliendo a sal y carbón, pero ahora, después de París, todo parece más pequeño, más precario. Cuando finalmente llega a Comitán, la ciudad lo recibe con una mezcla de orgullo y escepticismo. Para muchos, sigue siendo el hijo de Cleofás. Para otros, ahora es el doctor que viene de Francia. Título que carga expectativas enormes. Instala su consultorio en una casa modesta, coloca una mesa, algunas sillas, el estetoscopio que le entregó su padre y esos libros, gruesos escritos en francés, que pocos pueden leer, pero que para él son armas. Desde el primer día, decide algo que definirá su vida. Nadie será rechazado por falta de dinero. Atiende a hacendados adinerados, sí, pero también a campesinos que pagan con gallinas, sacos de maíz o simplemente con un «Dios se lo pague, doctor». Gana fama de hombre generoso, casi imprudente, que no sabe decir que no, aunque eso signifique ver la luz de su lámpara apagarse entrada, la madrugada después de un parto complicado en una casa de adobe. Ese contacto constante con la miseria y el abuso empieza a minar su paciencia. Una y otra vez ve llegar a su consulta a indígenas golpeados por capataces, mujeres agotadas por jornadas interminables en tierras ajenas, niños con vientres hinchados por el hambre. Comprende que, por mucho que cure cuerpos, hay una enfermedad más profunda que no se resuelve con medicinas. La injusticia estructural. En las reuniones del pueblo, el ahora doctor Domínguez empieza a hablar de higiene, de prevención, pero también de derechos, de dignidad. Su voz, antes tímida, se vuelve firme. Algunos lo admiran.
Otros, sobre todo los caciques locales, empiezan a verlo como un problema. Entre ellos destaca un nuevo rival, el jefe político de la región, un porfirista leal al régimen, don Francisco Briceño, que entiende que ese médico de mirada franca puede convertirse, con el tiempo, en una amenaza más peligrosa que cualquier bandolero armado. Las primeras fricciones entre el médico y el representante del régimen parecen insignificantes. Una discusión sobre fondos para mejorar el hospital, un desacuerdo sobre el trato a los presos enfermos, una carta al periódico local denunciando la falta de medicamentos. Pero Briceño no tolera las críticas. Por más técnicas que parezcan, empieza a sabotear las propuestas de Belisario, a burlarse de sus ideas en reuniones, a insinuar que ese doctor, que se cree francés, viene a revolverle la cabeza al pueblo. La rivalidad se hace personal cuando, en una sesión del ayuntamiento, Belisario se levanta y delante de todos acusa a las autoridades de negligencia criminal ante una epidemia evitable. La sala se queda helada. Algunos se persignan, otros bajan la mirada. Briceño lo mira con odio contenido. Ese día, otro reloj empieza a correr, invisible pero implacable. El tiempo que tardará ese médico incómodo en pasar de ser un estorbo local a un enemigo del sistema entero. En el resto del país, el porfiriato muestra sus grietas. Las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco son sofocadas a sangre y fuego, y las noticias llegan hasta Chiapas como susurros deformados, pero suficientes para encender la indignación de Belisario. Lee todo lo que cae en sus manos, interpreta cifras, compara versiones, y cada dato confirma su intuición. El progreso del que presumen las élites tiene un costo que pagan siempre los mismos. Mientras tanto, nombres como Francisco I. Madero empiezan a circular en voz baja entre los opositores. En 1908, el libro La sucesión presidencial en 1910 llega a Comitán como contrabando intelectual, escondido dentro de cajas de mercancías. Cuando lo abre, Belisario siente una sacudida. Allí, alguien por fin dice en voz alta lo que él lleva años pensando: que la reelección perpetua es una enfermedad que corroe a la República, que el país necesita aire nuevo, participación ciudadana, elecciones verdaderas. Las páginas parecen escritas para él, para ese médico de Chiapas que sabe que la salud de un cuerpo depende de la circulación, igual que la salud de una nación. A partir de entonces, ya no puede limitarse a ser un espectador indignado. Se suma al movimiento antirreeleccionista, al principio con cautela, luego con creciente determinación. Organiza reuniones discretas en su casa, donde campesinos, artesanos y jóvenes curiosos se mezclan para escucharle leer fragmentos del libro de Madero y discutir qué significaría un cambio real en sus vidas. Briceño y los porfiristas locales reaccionan con ferocidad, promueven rumores en su contra, lo acusan de agitador, tratan de aislarlo socialmente. De pronto, algunos de los ricos que antes lo recibían con sonrisas dejan de saludarlo. Su consultorio tiene días más vacíos, pero al mismo tiempo, la gente humilde acude con más confianza, como si en ese médico encontraran no solo remedio para sus dolores, sino también palabras que ponen nombre a sus injusticias. La rivalidad con el poder local deja de ser un asunto personal para convertirse en un choque entre dos proyectos de país: el de los Ginom 160, que quieren conservar privilegios a toda costa, y el de los que sueñan con un México más justo. El año 1910 llega cargado de tensión. Las elecciones que se avecinan son presentadas por el régimen como una prueba de estabilidad, pero para los opositores son la última oportunidad antes de que el país se hunda definitivamente en la inmovilidad. Belisario siente el peso de ese ahora o nunca en cada conversación, en cada reunión. El tiempo, otra vez, se estrecha. Madero es encarcelado, proclama el Plan de San Luis, llama a levantarse en armas. Chiapas no se convierte en uno de los principales focos de la revolución armada, pero la efervescencia se siente en los corrillos, en las misas, en las cantinas. Belisario, que detesta la idea de tomar un fusil, enfrenta otro dilema. ¿Es suficiente escribir, hablar, convencer, cuando el país parece dirigirse inevitablemente hacia la violencia? Decide mantenerse fiel a su vocación pacífica, pero intensifica su actividad política. Escribe artículos firmados con su nombre, sabiendo que eso lo expone aún más. Firma peticiones. Apoya, donde puede, a los maderistas perseguidos.
Su rival local, Briceño, se encarga de que las autoridades superiores tengan su nombre subrayado en las listas de peligrosos. Cuando finalmente el régimen de Díaz se derrumba y Madero triunfa, la alegría que recorre el país llega también a Comitán como un viento fresco después de una larga sequía. Hay festejos, discursos espontáneos, lágrimas de incredulidad. Belisario, sin embargo, no se deja embriagar del todo. Sabe, por lo que ha aprendido en París y por lo que ha visto en su tierra, que ganar el poder es solo el principio, y que los viejos enemigos no desaparecen, solo cambian de máscara. Entre la multitud que celebra, él alcanza a ver rostros duros, miradas calculadoras, los de aquellos que, habiendo servido al porfiriato, ahora juran lealtad al nuevo gobierno mientras esperan el momento oportuno para traicionarlo. Entre esos rostros, en la lejana capital, se encuentra el de Victoriano Huerta, que ya ha demostrado su eficiencia apagando rebeliones. De manera casi imperceptible, las piezas del tablero empiezan a acomodarse para un juego mortal. En medio de esa transición, la voz de Belisario empieza a sonar más allá de los límites de Comitán. Sus artículos circulan, sus discursos son comentados, su reputación como médico honorable y ciudadano valiente llega a oídos de quienes, en la capital, buscan hombres rectos para reconstruir las instituciones. Un día recibe una carta que cambiará el rumbo de su vida. Es una invitación, una propuesta para participar en la política nacional, un paso que lo sacaría del ámbito local para colocarlo en el centro mismo de las decisiones del país. La lee varias veces, en silencio, en el balcón de su casa. Mientras el sol cae sobre los tejados rojos de Comitán, sabe que aceptar significa entrar en un juego donde los rivales ya no serán caciques de pueblo, sino generales, ministros, presidentes. Sabe también que el tiempo de ser solo médico de provincia se agota. Piensa en París, en los cadáveres sobre la mesa, en las lecciones de anatomía política que aprendió sin saberlo. Piensa, sin poder evitarlo, en ese futuro que todavía no ve con claridad. Una noche de octubre, una mesa con una vela, un discurso, que deberá terminar antes de que sea demasiado tarde. Y con ese presentimiento vago pero insistente, respira hondo y da el siguiente paso hacia la historia. La carta que llega a manos de Belisario no trae oro ni promesas grandilocuentes. Trae algo más peligroso: responsabilidad. En unas cuantas líneas, escritas con letra cuidada y tono casi solemne, se le invita a dar un paso que puede arrancarlo de su consultorio y lanzarlo al centro del huracán político que sacude a México. El país necesita hombres honestos. Dice una frase que se le clava como un bisturí en la conciencia. Podría ignorarla, guardar el sobre en un cajón y seguir curando fiebres y partos complicados. Pero hay una pregunta que no lo deja dormir. Si los decentes se quedan en casa, ¿quién va a detener a los que no tienen escrúpulos ni límites? El ambiente en Comitán ha cambiado desde la caída de Díaz. Las viejas caras del porfirismo siguen ahí, pero ahora se mueven con una cautela nueva, como animales heridos que se esconden para lamerse las heridas. Entre ellos, Francisco Briceño, el cacique de siempre, ha aprendido a pronunciar la palabra democracia sin atragantarse, aunque por dentro la desprecie. Finge adaptarse al nuevo régimen maderista, pero sus ojos delatan odio. Ver a ese médico, el doctor Domínguez, convertirse en figura respetada, escuchada, casi venerada por pobres y ricos, le resulta insoportable. La carta que llega para invitar a Belisario a postularse a un cargo público le cae como una maldición. Si ese hombre entra en el gobierno, su pequeño imperio local estará en peligro real. La propuesta inicial no es la senaduría nacional, sino algo aparentemente modesto. La presidencia municipal de Comitán, desde ahí puede hacer mucho bien, le dicen los emisarios maderistas. En apariencia es solo un puesto local. En la práctica es la puerta de entrada a un tipo de poder que nunca ha tenido. Belisario duda. No se ve a sí mismo como político, no soporta las intrigas, aborrece las promesas vacías, pero también sabe que desde su consultorio llega hasta donde le permiten sus manos. Desde la presidencia municipal podría cambiar el agua que bebe la gente, la limpieza de las calles, el trato a los indígenas presos, la distribución de medicinas. Es decir, podría prevenir en lugar de solo curar, y la medicina preventiva, tanto en los cuerpos como en las sociedades, siempre le ha parecido la forma más inteligente de lucha. Cuando finalmente acepta ser candidato, el tiempo se encoge de golpe, las elecciones se acercan, los plazos administrativos apremian.
Los emisarios van y vienen con papeles que hay que firmar, discursos que hay que preparar, visitas que hay que hacer. Belisario sigue atendiendo pacientes, pero ahora, al terminar una consulta, en lugar de descansar, sale a reunirse con campesinos, artesanos, maestros, les habla sin florituras. Les dice que no promete milagros, que no les va a regalar tierras ni perdonar deudas que la ley no permita, pero que sí ofrece algo que casi nadie ofrece: honestidad. Muchos se quedan mirándolo con desconfianza. Están acostumbrados a los políticos que ofrecen el cielo a cambio de votos. Ese hombre que promete trabajo y sacrificio parece, al principio, casi un mal candidato. Briceño, por su parte, no pierde el tiempo. Mueve hilos que lleva décadas manejando. Presiona a jefes de manzana, compra voluntades, amenaza a quienes se acercan demasiado a Belisario. Aparecen rumores venenosos. Que el doctor quiere subir al poder solo para favorecer a su familia, que en París se hizo demasiado amigo de ideas extranjeras, que es un peligro para las sanas tradiciones del pueblo. Algunos panfletos nocturnos lo pintan incluso como ateo, casi un demonio de bata blanca. El clima se enrarece. En las calles se siente una tensión que se palpa en los silencios. El día de la elección ya no es solo una fecha en el calendario. Es una carrera contra el reloj para convencer a suficientes personas antes de que los viejos caciques cierren cualquier rendija de cambio. La jornada electoral llega con un amanecer extraño, medio nublado, que parece contener la respiración. Las urnas improvisadas se colocan en escuelas, oficinas, salones donde cuelgan retratos descoloridos de héroes de independencia. Belisario, lejos de los reflectores, recorre las calles sin escoltas, saludando a conocidos, intentando proyectar calma mientras por dentro siente el corazón al galope. Hay casillas donde sus simpatizantes reportan anomalías. Listas infladas, boletas desaparecidas, hombres armados rondando. Él anota, protesta, pero sabe que el margen para denunciar fraudes es mínimo, y el tiempo aún más. Cuando cae la tarde y empieza el conteo, todo se decide en unas horas que se le hacen eternas. Finalmente la noticia corre por los pasillos del ayuntamiento y luego por las calles. Ha ganado. El médico de los pobres, el hombre de París, será ahora presidente municipal de Comitán. Tomar posesión del cargo no es entrar en un palacio de mármol, es sentarse en una oficina modesta, con muebles cansados y papeles, apilados como montañas de polvo, pero esa austeridad no engaña a nadie. Desde ese pequeño escritorio salen órdenes que afectan la vida de miles. Belisario lo entiende y actúa como si cada firma fuera una incisión quirúrgica. Se rodea de personas en las que confía, no por su apellido, sino por su trabajo. Ordena campañas de limpieza. Exige que el agua potable llegue a más barrios. Impulsa reglamentos para obligar a los dueños de haciendas a mejorar las condiciones sanitarias de los peones. Esas medidas, aparentemente técnicas, tienen un filo político que Briceño detecta de inmediato. Cada nuevo reglamento es un recorte al poder arbitrario de los caciques. Cada inspección sanitaria en una hacienda es un recordatorio de que los tiempos están cambiando. Las resistencias no se hacen esperar. Hay quienes se niegan a cumplir las nuevas normas, quienes se burlan del alcalde doctor y su obsesión por la higiene y la justicia. Una noche, al salir del ayuntamiento, un desconocido se le acerca demasiado y en un susurro que huele a alcohol y resentimiento, le lanza una advertencia. Mire, doctor, los que se meten demasiado en lo que no les toca terminan en la fosa común. No es una amenaza firmada, no hay testigos dispuestos a declarar, pero el mensaje es claro. Belisario no se engaña. Sabe que ha ganado una elección, no la guerra, y sabe también que cada día que pase sin avanzar será un día regalado a los que quieren que todo siga igual. Otra vez, el tiempo se vuelve enemigo y aliado a la vez, mientras en Comitán un médico se esfuerza por gobernar con decencia. En la capital del país, otro hombre asciende por una ruta muy distinta. Victoriano Huerta, el general de bigote rígido y mirada opaca, se ha ganado fama de eficiente sofocador de rebeliones, no cura heridas, las abre. Los informes que llegan a Chiapas hablan de campañas militares exitosas, de levantamientos pacificados, pero detrás de esas palabras asépticas se esconden pueblos arrasados, fusilamientos al amanecer, ríos manchados. Huerta es el reverso oscuro de Belisario. Donde uno ve seres humanos, el otro ve problemas a resolver con plomo. Sus caminos aún no se cruzan, pero la lógica brutal de la historia los va empujando.
lenta pero implacablemente, uno hacia el otro. El triunfo de Madero como presidente abre una ventana de esperanza, pero también de vulnerabilidad. El nuevo gobierno está lleno de entusiasmos y carencias. Idealistas sin experiencia, oportunistas disfrazados de revolucionarios, enemigos agazapados en cada esquina. En ese clima, voces como la de Belisario empiezan a llamar la atención más allá de su región. Se habla de él en reuniones políticas, en cafés de provincia, en cartas que circulan entre maderistas. Hay un médico en Comitán que gobierna como se debe, sin robar, sin humillar, sin venderse. Para un régimen que busca desesperadamente figuras limpias con las que recomponer un país hecho trizas, ese tipo de reputación es oro puro. No tarda en llegar una segunda invitación, mucho más arriesgada que la primera. Esta vez no se trata de administrar un pueblo, sino de representar a todo un estado en el Senado de la República. Chiapas necesita senadores, y el nombre de Belisario aparece en la lista de posibles candidatos. La noticia lo sorprende en medio de una jornada agotadora, revisando reportes de obras públicas y al mismo tiempo con un niño enfermo, esperando en la antesala de su consultorio. Ese contraste lo sacude. De un lado, los problemas inmediatos y concretos. Del otro, la posibilidad de influir en leyes que pueden cambiar la estructura entera del país. Es capaz de dejar lo cercano por lo lejano, lo tangible por lo abstracto. ¿No será una traición a los que lo eligieron como presidente municipal? Las conversaciones en su casa se alargan hasta la madrugada. Algunos le piden que no se vaya, que Chiapas necesita más a un buen alcalde que al enésimo senador que irá a dormirse a la capital. Otros lo empujan a aceptar, argumentando que precisamente porque es distinto, debe estar donde se decide el rumbo de México. Belisario escucha, duda, camina por el patio a oscuras. Recuerda sus años en París, los cadáveres en los anfiteatros, las discusiones sobre responsabilidad social de los médicos. Hay una idea que no se le quita de la cabeza. Si los hombres decentes renuncian a los espacios de poder por considerarlos sucios, esos espacios quedarán siempre en manos de los peores. El reloj histórico de México parece latir más rápido. Las rebeliones de Zapata y Orozco, la fragilidad del gobierno de Madero, la presencia creciente de generales. Como Huerta le dicen que el tiempo para consolidar la democracia es muy corto. Finalmente acepta la candidatura, pero pone condiciones. No hará campaña basada en regalos ni promesas imposibles. No se endeudará con caciques, no firmará pactos oscuros. Sus amigos lo miran con una mezcla de admiración y preocupación. Así es casi imposible ganar, pero lo conocen lo suficiente como para saber que no podría hacerlo de otra manera. La campaña es dura, áspera. Sus adversarios, algunos con respaldo de viejas estructuras porfiristas, recorren los pueblos repartiendo dinero, alcohol, sacos de maíz. Belisario llega con discursos y recetas de higiene. Por momentos parece una batalla perdida. Sin embargo, hay algo en su voz, en su mirada franca, en su disposición a escuchar, que empieza a calar en la gente. No seduce a las masas con frases fáciles, pero convence a los que aún creen que la palabra república debe significar algo. En paralelo, Victoriano Huerta se acerca cada vez más al corazón mismo del poder. Madero, buscando ordenar el caos de las rebeliones, comete el error fatal de confiar en él. Es un militar eficaz, dicen sus asesores. Sí, eficaz para matar. Huerta recibe encargos delicados: aplastar levantamientos, resguardar plazas estratégicas, negociar con jefes rebeldes. En cada misión aumenta su influencia, su presencia, su capacidad de maniobra. Hay quienes, desde lejos, detectan en ese general una ambición que va mucho más allá del deber. Otros prefieren no ver. La gran tragedia se cocina a fuego lento, mientras en provincias como Chiapas, hombres honestos se preparan para defender en el Senado un proyecto de país que quizá no llegue a consolidarse nunca. Cuando se confirma la elección de Belisario como senador suplente por Chiapas, la noticia llega acompañada de una paradoja amarga. No ocupará de inmediato la curul. Su papel, por ahora, será estar listo para el momento en que el senador propietario falte o renuncie. Es una especie de poder en suspenso, una responsabilidad que pende de un hilo invisible. Para muchos, eso lo convertiría en una figura secundaria, casi decorativa. Para él, en cambio, es una especie de alerta permanente. Debe estar preparado, informado, atento a cada movimiento del gobierno y de la oposición. El tiempo, otra vez, se convierte en un factor inquietante.
no sabe cuándo, ni cómo, ni por qué será llamado a la capital, pero intuye que si ese día llega, será en medio de una tormenta. La tormenta estalla en febrero de 1913, con una violencia que sacude al país entero. La decena trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México se convierte en un campo de batalla atroz, cañones disparando contra el Palacio Nacional, edificios ardiendo, cadáveres tendidos en las aceras, mujeres corriendo con niños en brazos, el aire cargado de pólvora y miedo. Los telegramas que llegan a Chiapas son confusos, contradictorios, pero coinciden en una cosa. El gobierno de Madero está bajo asedio. Belisario lee y relee cada mensaje, intentando reconstruir los hechos como si fueran síntomas dispersos de un gran cuerpo enfermo. Siente la impotencia de quien ve a un paciente desangrarse a distancia, sin poder intervenir directamente. Los días siguientes traen las peores noticias posibles. Madero y el vicepresidente Pino Suárez han sido traicionados, arrestados y, poco después, asesinados a sangre fría durante un supuesto traslado a la cárcel. Las versiones hablan de disparos por la espalda, de un simulacro torpe de intento de fuga. Detrás del golpe, detrás de la farsa, aparece un nombre que ya no podrá separarse del crimen. Victoriano Huerta, el general que debía proteger al presidente, lo ha traicionado. Ha pactado con los viejos porfiristas, con la embajada norteamericana, con todos aquellos que temían más a la democracia que a la violencia. El enemigo de Belisario, hasta entonces un fantasma remoto, tiene ahora un rostro perfectamente definido. La noticia de la usurpación de Huerta cae sobre Belisario como un frío absoluto. Recuerda las páginas de Madero, las discusiones en la pequeña sala de su casa en Comitán, los festejos modestos cuando se proclamó el triunfo de la no reelección. Todo eso parece ahora un sueño ingenuo, triturado en unos días por la brutalidad de unos cuantos hombres dispuestos a todo con tal de no perder sus privilegios. Pero junto al dolor y la rabia aparece otra sensación: urgencia. Si los asesinatos de Madero y Pino Suárez han sido posibles, ¿qué no será capaz de hacer Huerta para mantenerse en el poder? Cada minuto que pasa sin una reacción firme de los representantes del pueblo es un minuto que consolida la dictadura. El reloj no perdona. Es en ese contexto, en medio del luto y la indignación, cuando se acelera el destino de Belisario. El senador propietario por Chiapas, Leopoldo Gut, muere y la curul queda vacante. De pronto, la figura que durante meses había sido senador suplente se convierte en protagonista. Un telegrama escueto, casi frío, le comunica que debe trasladarse a la Ciudad de México para ocupar su asiento en la Cámara Alta. Preséntese de inmediato, dice la orden. No hay espacio para la duda ni para la demora. Su familia lo ve preparar una maleta austera, guardar algunos libros, un traje oscuro, más adecuado para funerales que para celebraciones. Nadie lo dice en voz alta, pero todos comparten un presentimiento. Ese viaje puede ser sin retorno. El trayecto hacia la capital no es el mismo viaje esperanzado de juventud hacia París. Ahora, Belisario va hacia un lugar donde sabe que lo espera un enemigo que no perdona. A medida que el tren avanza, los paisajes cambian. Montañas, llanuras, pueblos con estaciones silenciosas donde algunos curiosos se asoman para ver pasar los vagones. Él devuelve saludos mecánicamente, pero su mente está en otra parte. Repasa mentalmente discursos que aún no ha pronunciado, argumentos que tendrá que afilar, nombres de colegas que deberá identificar, como aliados o como cómplices de Huerta. Sabe que el Senado, en teoría, es el espacio donde se representa la soberanía popular, pero también sabe que el miedo puede convertir a los senadores en estatuas silenciosas. Al llegar a la Ciudad de México, lo golpea una mezcla de olor a humedad, pólvora reciente y tensión contenida. Las calles muestran cicatrices de la decena trágica. Fachadas agujereadas, ventanas tapiadas, esquinas donde la gente baja la voz al pasar. El Zócalo, que tantas veces ha sido escenario de celebraciones, parece ahora una plaza ocupada, vigilada de cerca por soldados con fusiles al hombro. En los balcones del Palacio Nacional ya no ondea la esperanza maderista, sino la fría voluntad del usurpador. Belisario siente un peso en el pecho, pero también una claridad feroz. Ha llegado al corazón del monstruo, y si abre la boca en el lugar correcto, su voz puede ser un latigazo o su sentencia de muerte. Cuando cruza por primera vez las puertas del Senado como legislador en funciones, el edificio le parece un cuerpo enfermo. Los pasillos, amplios y solemnes,
están llenos de murmullos nerviosos. Las miradas esquivas de algunos funcionarios revelan temor y complicidad. Hay senadores que evitan su saludo, otros que lo abrazan con efusividad, pero le susurran al oído: «Tenga cuidado, doctor, aquí las paredes oyen». Él avanza, con paso medido, hacia el salón de sesiones, observa las curules como si fueran órganos vitales. Imagina la Cámara como un corazón que debería bombear leyes justas y que ahora late con arritmia, controlado por un poder externo que lo asfixia. En ese salón, bajo la cúpula, tomará asiento el médico de Comitán, el alcalde honrado, el senador suplente convertido en titular por una cadena de muertes y traiciones. Frente a él, invisible pero omnipresente, se alza la sombra de Victoriano Huerta, el general presidente que ha demostrado que no le tiembla la mano al mandar matar a un presidente legítimo. Entre ambos no hay fusiles ni ejércitos, pero sí un arma que en ocasiones puede ser más peligrosa. La palabra. Belisario siente que el tiempo se comprime de nuevo. Sabe que no tiene años, quizá ni siquiera meses, para actuar. Tiene, en el mejor de los casos, unas cuantas sesiones, unos pocos discursos, un puñado de días para decidir si el Senado será cómplice o resistencia. Respira hondo, como aquella vez en el balcón de su casa en Comitán, y comprende que todo lo vivido hasta ese momento, las fiebres infantiles, las aulas de París, las batallas contra caciques locales, no han sido más que un largo preámbulo. Lo verdaderamente peligroso y decisivo está a punto de comenzar. En un país donde una frase mal dicha puede valer más que una bala, Belisario cruza de nuevo las puertas del Senado con una idea fija en la cabeza. Hablar, no a medias, no con rodeos, no con metáforas amables, decir lo que casi todos piensan y casi nadie se atreve a pronunciar. Afuera, en los estados, los periódicos traen noticias de pueblos arrasados, de fusilamientos al amanecer, de trenes que ya no llevan viajeros, sino cuerpos. Adentro, en la capital, el general Huerta revisa decretos con la misma frialdad con que otros revisan listas de mercado. Cada día que el Senado guarda silencio, la dictadura se hace más densa, más pesada, más difícil de arrancar. El reloj no solo marca horas, marca complicidad. Los primeros días de trabajo para Belisario son un choque brutal entre forma y fondo. La solemnidad del salón de sesiones contrasta con la cobardía que percibe en muchos de sus colegas. Las paredes están adornadas con retratos de héroes que murieron en batallas abiertas, mientras los senadores murmuran en pasillos, discretos, cuidando no alzar demasiado la voz. Algunos lo reciben como al doctor honorable de Chiapas, otros lo miran con una mezcla de curiosidad y recelo. En las tertulias de pasillo escucha frases que lo revuelven por dentro. Hay que esperar. No conviene provocar. Huerta no es tan malo si pone orden. Cada una de esas frases le suena como un diagnóstico equivocado que condena a un paciente a la muerte. Belisario observa, toma notas, escucha más de lo que habla. Quiere entender las fuerzas que se mueven en aquella cámara aparentemente tranquila, pero llena de corrientes subterráneas. Identifica rápidamente a los leales a Huerta. Senadores de mirada dura, palabras calculadas, que repiten como catecismo las justificaciones del régimen. Sonríen cuando se habla de pacificación, aunque sepan que esa palabra significa sangre seca en las paredes de pueblos enteros. También detecta a los indecisos, a los que tienen miedo pero aún conservan algo de vergüenza. Es en esos hombres en quienes piensa cuando, una noche, se encierra en su despacho y despliega hojas en blanco sobre el escritorio. No va a escribir un discurso para lucirse. Va a redactar un acta de acusación contra el usurpador. La pluma avanza con una mezcla de furia y precisión. Como si estuviera en el quirófano, Belisario disecciona en palabras el crimen cometido contra Madero y Pino Suárez, la ruptura del orden constitucional, la traición al pueblo. Cada frase que escribe es un bisturí que se hunde más en la carne de la dictadura. Un hombre que ha hundido en la desgracia a su patria no puede ser, no debe ser, el presidente de la República. No es una metáfora, es una sentencia. Sabe que esas líneas, si se pronuncian en el Pleno, equivalen a firmar su propia orden de vigilancia. Quizá algo peor, pero no tiembla. Lo que sí lo inquieta es otra cosa. El tiempo, mientras él escribe, fuera del Senado los muertos se acumulan. ¿Llegará su voz a tiempo para detener algo? ¿O será solo un acto de dignidad en medio del desastre? El día que decide presentar su discurso, la ciudad amanece con un cielo bajo, gris, que parece aplastar las azoteas.
Desde temprano corre el rumor de que algo va a pasar en el Senado. Dicen que el chiapaneco va a hablar, susurran ujieres y periodistas. Los pasillos se llenan más de lo habitual. Hay rostros que no pertenecen al personal de planta, hombres de traje oscuro que se colocan estratégicamente cerca de las entradas, observando, anotando. Belisario siente esas miradas sobre la nuca como si fueran miras telescópicas. Pero no cambia el paso. Lleva el discurso doblado en el bolsillo interior de su saco, pegado al pecho, como otros llevan escapularios. Cuando le conceden la palabra, el silencio que cae sobre el salón tiene un espesor distinto, casi eléctrico. Algunos senadores bajan la vista, otros entrelazan las manos con fuerza, como si estuvieran presenciando una operación arriesgada. Belisario se levanta despacio, despliega las hojas, respira hondo. Su voz al principio es baja, controlada, pero firme. No tarda en crecer. Nombra el crimen, la traición, el asesinato, la usurpación. Pronuncia el apellido Huerta sin adornos, sin títulos, sin reverencias. Lo llama tirano, lo llama asesino. Lo acusa, frente a representantes de todo el país, de haber convertido la presidencia en una guarida de criminales. Cada palabra es un desafío directo al hombre que a unas cuantas calles manda fusilar a quien le estorba. El impacto es inmediato. En las curules algunos rostros palidecen, otros se endurecen. Un senador huertista golpea la mesa, exige que se calle, en nombre del respeto debido al Ejecutivo. El presidente de la Cámara lo invita a moderarse, a recordar que el país necesita calma. Belisario mira alrededor y percibe el miedo como si fuera un olor. Está en los dedos que tamborilean nerviosos, en las gargantas que tragan saliva con dificultad, en los ojos que evitan cruzarse con los suyos, pero también ve algo más. Destellos de vergüenza, de admiración, de repentina conciencia. Hay senadores que, por primera vez en meses, sienten que alguien está diciendo en voz alta lo que ellos se repiten solo en la oscuridad de sus casas. El discurso no termina como debería. Entre interrupciones, maniobras reglamentarias y una presión que casi se palpa en el aire, logran cerrar la sesión prematuramente. Algunos senadores se acercan a Belisario, le estrechan la mano con rapidez, le susurran apoyos que no se atreven a verbalizar a plena voz. Otros se alejan como si estuvieran huyendo de un contagio mortal. En los pasillos, un funcionario se le acerca con falsa cordialidad. «Doctor, usted es hombre inteligente. No conviene seguir por ese camino. Tiene familia. Piense en ellos». Esa frase le hiere más que cualquier insulto. ¿Pensar en su familia significa aceptar vivir de rodillas? Cuando sale del recinto, nota a lo lejos a dos sujetos que fingen leer un periódico. No es paranoia. Los mismos rostros se repetirán al día siguiente. La reacción de Huerta no se hace esperar. No hay un decreto oficial. No hay una condena pública. Hay algo más sutil y a la vez más ominoso. Se intensifica la vigilancia. Se multiplican las miradas inquisitivas. En ciertos periódicos de la capital empiezan a aparecer notas anónimas que tachan a Belisario de agente del desorden, de fanático, maderista, de médico alucinado por ideas extranjeras. No son simples ataques de prensa, son marcas, señalamientos que en el México de 1913 pueden ser la antesala de una ejecución desconocida. Mientras tanto, en el norte, las fuerzas de Venustiano Carranza se levantan contra el usurpador. En Morelos, los hombres de Zapata resisten. En Chihuahua, Villa avanza con tropas que parecen surgir de la nada. El país entero es una herida abierta. Y en el centro de esa herida, un Senado que decide entre ser cicatriz o gangrena. Belisario comprende que un discurso en el recinto, por fuerte que sea, puede ser silenciado con argucias reglamentarias y actas arregladas. Si la voz no puede salir libre por la boca del Senado, tendrá que encontrar otra ruta. Una noche, en la quietud tensa de su habitación de hotel, vuelve a sacar el texto de su denuncia, le hace correcciones, afila expresiones, elimina cualquier ambigüedad, luego toma una decisión que lo coloca en una línea de no retorno. Mandará imprimir su discurso y lo hará circular por todo México. No se conformará con que conste en actas. Quiere que llegue a manos de estudiantes, maestros, artesanos, campesinos, que se lea en cafés, en plazas, en escuelas, que el nombre de Huerta quede asociado públicamente al de traidor. Buscar una imprenta dispuesta a correr ese riesgo no es sencillo. Varios dueños le cierran la puerta, apenas escuchan de qué se trata. Otros piden tiempo para pensarlo, que en realidad es tiempo para medir el miedo.
Finalmente, encuentra a un impresor con más valor que prudencia, o quizá con más hastío que temor. Si no imprimimos esto, ¿para qué tenemos prensa? Dice el hombre, mientras pasa los dedos por las letras de plomo. Las máquinas empiezan a rugir durante la noche, escupiendo pliegos donde se lee, en tinta fresca, la acusación frontal al usurpador. Cada ejemplar es, en la práctica, una bomba de tiempo. Si la policía los encuentra antes de que lleguen a manos de la gente, el golpe será brutal. Si se dispersan, pueden convertir a un médico chiapaneco en la voz moral de toda una nación. Los primeros folletos circulan de mano en mano, casi en susurros. Un estudiante los reparte en la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria, un empleado del Senado los deja olvidados en mesas de café, donde se sientan periodistas, un telegrafista se guarda uno en el bolsillo y lo envía, copiado palabra por palabra, en un mensaje clandestino a un amigo en Veracruz. En pocas horas, la denuncia de Belisario empieza a viajar más rápido que los trenes militares de Huerta. La ciudad, que parecía resignada, comienza a murmurar, y la dictadura, que se creía blindada, siente por primera vez la punzada de una oposición que no viene de un cañón, sino de un párrafo. El precio de esa audacia se hace visible enseguida. A la salida del Senado, un viejo amigo se le acerca con ojos desorbitados. «Doctor, están diciendo que lo van a callar, como callaron a Madero». Esa comparación le cae como agua helada en la espalda, pero no lo detiene. Esa misma noche, escribe una carta a sus hijos, una especie de testamento moral. Les habla de la patria, de la dignidad, de la diferencia entre vivir con miedo y vivir con vergüenza. Les pide que si algo les sucede, no busquen venganza, sino justicia, que no vendan nunca su honor por comodidad. Es un texto íntimo, pero no menos político que su discurso público. Mientras traza esas líneas, escucha, más allá de la ventana, cascos de caballos sobre el empedrado, voces apagadas, el ruido metálico de fusiles al chocar contra las cartucheras. La tensión en el Senado sube de grado. En una sesión posterior, algunos senadores intentan abrir debate sobre la legitimidad del gobierno. Otros, claramente al servicio de Huerta, los aplastan con maniobras procedimentales. Se habla de clausurar el Congreso, de disolver cámaras, de gobernar por decreto. La sombra de una dictadura abierta se proyecta sobre las paredes del recinto como si fuera una enorme mancha de tinta. Belisario, lejos de moderarse, prepara un segundo discurso aún más contundente. Sabe que la ventana para hablar se está cerrando, que cualquier día, cualquier hora, puede ser la última en que el Senado funcione, como tribuna y no como mero adorno. Mientras en la capital se libra esa batalla política, en Chiapas, la noticia de las palabras de Belisario llega torcida y fragmentada. Algunos lo acusan de meterse en lo que no le corresponde, de abandonar su estado para jugar a héroe en la capital. Otros, muchos otros, se llenan de orgullo. El médico de Comitán, el alcalde honrado, está enfrentando al tirano ante todo el país. Las madres recuerdan las veces que lo vieron velar a sus hijos enfermos. Los campesinos rememoran sus gestiones para mejorar el agua, las escuelas, las condiciones en las haciendas. Ahora ese mismo hombre se enfrenta a un enemigo infinitamente más poderoso. La rivalidad con Briceño, el cacique local, queda de pronto empequeñecida frente al duelo desigual contra Huerta. Es como si toda la experiencia acumulada en pequeñas luchas hubiera sido entrenamiento para este combate final. En los círculos cercanos a Huerta, el nombre de Belisario se pronuncia con creciente irritación. Algunos generales sugieren darle un escarmiento ejemplar. Políticos más cínicos proponen comprarlo, ofrecerle un cargo, una embajada, algo que lo saque del Senado sin necesidad de convertirlo en mártir. Pero quienes lo conocen saben que eso es inútil. No se vende, no se calla, y precisamente por eso se vuelve peligroso. El usurpador, acostumbrado a resolver problemas con fusiles y pelotones, enfrenta ahora un tipo de amenaza que no entiende. Un hombre, solo, sin ejército, sin guardias, armado únicamente con la legitimidad de su voz y la claridad de su conciencia. Conforme se acerca octubre de 1913, la sensación de urgencia se vuelve casi física. Hay rumores insistentes de que Huerta planea disolver el Congreso en cuestión de días. Los opositores al régimen se miran entre sí, midiendo fuerzas, calculando si aún hay margen para una acción colectiva. Belisario sabe que no dispone de meses ni de semanas, tal vez solo de jornadas, de sesiones, de horas. Su conflicto se agudiza. Si habla de nuevo, si redobla la acusación,
puede provocar una reacción que lo destruya. Si se calla, será cómplice, por omisión, del silencio general. Una noche, solo en su cuarto, se mira en el espejo y se pregunta, casi en voz alta, ¿para qué vine hasta aquí, si no es para esto? La respuesta, en el fondo, ya la conoce. El 7 de octubre, la ciudad amanece con una calma engañosa. No hay cañones, no hay batallas en las calles, pero el aire sigue cargado de tensiones invisibles. En el Senado se anuncia una sesión más. En la agenda oficial, temas administrativos, asuntos menores. Nada hace pensar que ese día vaya a ser distinto a los anteriores. Pero Belisario siente un nudo extraño en el estómago, lleva consigo notas dispersas, frases sueltas para un nuevo discurso que quizá no alcance a pronunciar. Al entrar al edificio, nota presencias nuevas, rostros que no identifica, demasiado atentos, demasiado serios para ser simples curiosos. Sus pasos resuenan en los pasillos como si cada eco fuera una cuenta regresiva. Durante la jornada, los debates se enredan en tecnicismos. Algunos senadores intentan, sin éxito, poner sobre la mesa la situación del país. Belisario observa, interviene, insiste en que no se puede seguir discutiendo detalles mientras la Constitución está siendo pisoteada. Pero los hilos del poder ya se mueven fuera del recinto. Huerta ha tomado una decisión. Al caer la tarde, cuando la sesión termina y los senadores abandonan poco a poco el edificio, el médico chiapaneco recoge sus papeles, con cuidado, como quien guarda instrumentos después de una operación complicada. Aún no lo sabe, pero el tiempo que tanto le ha apremiado todos esos meses está a punto de agotarse en unas cuantas horas. Afuera, en la penumbra creciente, un carruaje espera, inmóvil, como un animal acechando. Dentro del Senado, las luces comienzan a apagarse. Afuera, la sombra del usurpador se inclina, invisible, sobre el hombre que se atrevió a nombrarlo por lo que es, mientras la ciudad comienza a apagar sus luces y los vecinos cierran puertas y ventanas para protegerse de la noche. En otra esquina de la capital alguien abre, en silencio, la puerta de un carruaje para preparar un asesinato. Mientras medio México se resigna y busca dormir para olvidar el miedo, un puñado de hombres revisa pistolas, ajusta gorras militares y ensaya frases de amenaza. Un país entero quiere descanso. El régimen, en cambio, quiere silencio. Y tiene prisa, mucha prisa. Esa noche, el tiempo dejará de ser un reloj colgado en la pared y se convertirá en un cuchillo que cae, implacable, sobre la garganta de quien se atrevió a desafiar al usurpador. Belisario camina desde el Senado hasta su hotel con paso firme, pero más lento que de costumbre. No es cansancio físico, es la sensación de estar atravesando un corredor cada vez más estrecho, donde las paredes se acercan a cada zancada. Nota, otra vez, ese par de sombras que lo siguen a distancia, que se detienen cuando él se detiene, que fingen observar un escaparate cuando él voltea. No hay gritos, no hay insultos, solo silencios demasiado coordinados como para ser casuales. Antes de entrar al hotel, alza la vista hacia el cielo de la capital, negro, sin luna, con unas pocas estrellas resistiendo. También ellas parecen perseguidas, piensa con una mueca que no llega a sonrisa. En la habitación, la rutina de siempre adquiere un tono de despedida involuntaria. Deja el sombrero sobre la silla, se desabrocha despacio el saco, acomoda sobre la mesa un pequeño fajo de papeles, notas dispersas, para un nuevo discurso que quizá ya no pronuncie. La lámpara de petróleo dibuja sombras alargadas en las paredes. Cada movimiento suyo proyecta, agrandado, el contorno de un hombre, que parece más alto, más robusto, más decidido que el cuerpo real. Tal vez eso es lo que queda de cualquiera cuando ha elegido un camino sin retorno. Una sombra de voluntad, más grande que su propia carne. Se sienta, toma la pluma y corrige una frase. Donde había escrito deber, reemplaza por obligación ineludible. No quiere matices suaves. No hay tiempo para suavidades. Esa palabra, tiempo, lo persigue. Durante meses ha sentido el tic-tac acercarse. La amenaza de disolver el Congreso, los rumores de golpe dentro del golpe, la certeza de que Huerta no tolera rivales, ni siquiera en el terreno de las ideas. Y ahora, mientras traza líneas sobre el papel, percibe algo distinto. El tiempo ya no es un horizonte lejano, es un plazo a punto de vencerse. Como médico, sabe leer los signos de un organismo que está por colapsar. Como senador, reconoce los síntomas de un régimen que se vuelve más brutal cuanto más débil se siente. Un tirano sin tiempo es el enemigo más peligroso.
Está dispuesto a todo para ganar unas horas más de poder. Afuera, unos pasos se detienen frente a la puerta del hotel. No son pasos de huésped cansado. Son ritmos marcados, con botas que han pisado muchos patios de cuartel. El golpe en la puerta no es violento, pero tampoco cortés. 3 golpes secos, como martillazos. Belisario alza la vista, deja la pluma a un lado. Durante una fracción de segundo, piensa en no abrir, en ganar unos minutos más, en dejar que el tiempo se estire como un hilo frágil, pero sabe que esa cuerda ya se está rompiendo. Se levanta, respira hondo y gira la perilla. Del otro lado, 4 hombres con bigote recortado, gorras en mano, rostros tensos. Uno de ellos, que parece el jefe, habla con una cortesía áspera. «Doctor Domínguez, se le requiere para aclarar unos asuntos en Palacio Nacional, una diligencia, sin importancia, pero urgente». Esa mezcla de sin importancia y urgente suena más peligrosa que una amenaza abierta. Belisario los mira uno por uno, como si estuviera diagnosticando su nivel de cinismo. «Voy con ustedes», responde sin teatralidad. Solo añade con voz más baja: «Déjenme tomar mis papeles». «No hace falta, doctor», corta el jefe. «No tardaremos». El pasillo del hotel se vuelve un túnel. Los huéspedes asoman, curiosos, entre rendijas de puertas entreabiertas, y luego se esconden de inmediato. Como si hubieran visto una enfermedad contagiosa, el recepcionista baja la mirada, finge revisar un libro de registro. Nadie pregunta, nadie discute. Esa es la victoria más profunda del miedo, convertir a los testigos en muebles. Al salir, el aire nocturno le golpea el rostro con un frío inusual para la capital. El carruaje espera junto a la banqueta, oscuro, discreto, casi elegante. Podría ser el vehículo de un diplomático o de un condenado. Belisario sube. Uno de los hombres entra a su lado. Los otros 2 se colocan enfrente. La puerta se cierra con un sonido sordo que parece marcar el cierre de una etapa. Las ruedas comienzan a rodar sobre el empedrado. Durante el trayecto, la ciudad parece otra. Las farolas se suceden como latidos opacos. Calles que de día son bulliciosas están ahora vacías, convertidas en corredores de piedra que llevan hacia ningún lugar. Dentro del carruaje, la tensión es tan densa como el humo del cigarro que uno de los soldados no deja de aspirar y exhalar. Nadie habla. Después de unos minutos, el jefe rompe el silencio con una frase que pretende ser casual. «Usted es terco, doctor. Pudo haber sido grande en este gobierno. Huerta aprecia a los hombres capaces». Belisario lo mira con calma. «No vine a ser grande al lado de un usurpador», responde. «Vine a hacer mi deber con la República». El hombre sonríe con un rictus torcido. «La República es quien manda a los soldados, doctor. Hoy esa voz se llama Huerta». En esa frase se concentra la tragedia de un país. Confundir la patria con el hombre armado de turno. El carruaje no toma la ruta hacia Palacio Nacional. Gira, se interna en calles menos iluminadas, avanza hacia la periferia. Belisario lo nota, claro, y esa desviación confirma lo que su intuición ya sabía desde antes de abrir la puerta del hotel. No habrá diligencia. No habrá explicación legal. Lo que sí habrá, probablemente, es un informe seco, redactado al amanecer, donde se hable de desaparición o ataque de bandoleros. Durante unos segundos, una imagen cruza su mente. La de Briceño, el cacique de Comitán, derrotado años atrás en pequeñas batallas locales. Qué lejos parecen ahora aquellas peleas de pueblo, y sin embargo, qué útiles fueron. En esas luchas, Belisario aprendió a no ceder ante el abuso, a enfrentarse a un poder que se siente invencible porque controla tierras, pistoleros y notarios. Huerta no es más que un briseño agrandado por la escala nacional y por el uniforme. El conflicto es el mismo, el abuso frente a la dignidad, solo que hoy el tiempo juega a favor del abusador. El carruaje se detiene en un paraje solitario, apenas iluminado por la luna, que finalmente se atreve a aparecer entre nubes desgarradas. No es un cuartel ni una oficina. Es un terreno baldío, con árboles retorcidos que lanzan sombras como dedos largos sobre la tierra húmeda. A lo lejos se adivinan algunas casas dispersas, ninguna ventana encendida, ningún testigo. El jefe abre la puerta, baja primero, hace un gesto brusco. «Doctor, hemos llegado». Al pisar el suelo, Belisario siente la humedad traspasar la suela de los zapatos. El olor a tierra y vegetación aplastada se mezcla con el metálico de las armas. De pronto, una certeza se vuelve nítida. Tiene minutos, acaso segundos, para decir algo que no será registrado en ninguna acta, pero
que puede quedar grabado en la memoria de quienes lo rodean. Como médico, sabe que hay palabras que persiguen a un hombre más tiempo que cualquier bala. El jefe ordena. A un lado, junto a esos matorrales, 2 soldados lo sujetan por los brazos. Él no se resiste. No por miedo, sino porque entiende que la resistencia física no hará más que acelerar la violencia. En cambio, decide hacer lo que ha hecho toda su vida. Hablar. ¿Saben ustedes por qué están aquí? Pregunta, con una calma casi desconcertante. Uno de los soldados evita mirarlo, el otro aprieta la mandíbula y murmura. Son órdenes superiores. Sí, asiente Belisario, siempre lo son. Pero cuando sus hijos les pregunten qué hicieron cuando México estaba en manos de un traidor, ¿también les dirán que cumplieron órdenes? El jefe, irritado, corta la escena. Basta de sermones, doctor. Termine con esta locura de pensar que sus palabras cambian algo. Belisario lo mira fijo, con una intensidad que parece iluminarle los rasgos, incluso en la penumbra. Mis palabras no cambiarán su conciencia, contesta, pero sí van a sobrevivir a su miedo, y a su general. Los hombres se inquietan. Uno de ellos es Antigua a escondidas. El jefe, tal vez para demostrar que no tiembla, saca el revólver con movimientos que conoce bien. Apunta al pecho, a esa zona donde hace apenas unas horas reposaba, doblado, el discurso contra Huerta. Hay un instante suspendido, mínimo, en que el silencio es absoluto. Ni insectos, ni viento, ni crujir de ramas, nada. Solo la respiración contenida de 4 hombres y el latido firme de un quinto que se niega a retroceder. En ese filo de segundo, Belisario pronuncia lo que será casi un epitafio. Matan a un hombre, pero no matan a la verdad. El disparo truena, seco, rompiendo la noche. Después vendrán otros. La caída del cuerpo, el ruido sordo de la carne al chocar contra la tierra, la prisa torpe por arrastrarlo, hasta una depresión del terreno, cubrirlo mal con hojas, fingir que nada pasó. El carruaje se aleja, la ciudad duerme, la dictadura cree haber ganado la partida. Al amanecer, en el Senado, la silla de Belisario permanece vacía. Los ujieres colocan los papeles como siempre, con la misma rutina, como si en cualquier momento fuera a entrar, saludando con un leve movimiento de cabeza, acomodándose los lentes, preparando otro discurso. Pero las horas pasan, y esa silla se vuelve un hueco que incomoda las miradas. Un murmullo recorre los pasillos, dicen que tuvo que salir de la ciudad. Me contaron que Huerta lo mandó llamar. Seguro está escondido, sería lo más inteligente. Inteligente, la palabra flota, irónica. Ser inteligente en esos días, según muchos, es callarse. Desaparecer a tiempo, negociar con el miedo, precisamente lo que él se negó a hacer. Cuando la noticia de su desaparición llega a oídos de algunos senadores que lo admiraban en secreto, la reacción no es inmediata rebelión, sino un nudo incómodo en la garganta. Quisieran gritar, exigir explicaciones, pero saben que el reloj corre en su contra. Huerta no solo ha eliminado a un adversario incómodo, ha lanzado un mensaje al resto. Esto le pasa a quien se cree más valiente que yo. El usurpador compite con Belisario en un terreno que considera suyo, el del control absoluto del tiempo y del miedo. El médico chiapaneco había apremiado al Senado. No podemos seguir esperando. Huerta responde a su manera. No les daré tiempo de reaccionar. La rivalidad ya no es solo política, es una carrera contra el reloj. ¿Quién dejará la marca más profunda en la historia? ¿El dictador que mata o el senador que denuncia? Días después, en las afueras de la ciudad, un campesino se topa con algo que no esperaba encontrar. Un pie que asoma entre la tierra, removida y las hojas secas. Primero cree que es un animal muerto. Cuando se acerca, el olor lo contradice. Llama a otros. Al remover la capa improvisada de ramas, aparece un cuerpo hinchado, con la ropa aún reconocible, un bigote familiar, unas facciones que, pese a la deformación de la muerte, conservan algo de su dignidad serena. La noticia corre de boca en boca, esquivando a la prensa censurada, saltando cuarteles, colándose en cafés. Encontraron al senador, dicen unos, lo mataron como a un perro, añaden otros. Pero hay un detalle que marca la diferencia. La manera en que, incluso muerto, su figura parece mirar hacia adelante, no hacia el suelo, como si la muerte fuera solo una curva en el camino, no el final. El velorio, improvisado y vigilado desde lejos por ojos de la dictadura, se convierte en un acto de resistencia silenciosa. Acuden colegas médicos, algunos vecinos, estudiantes, periodistas discretos. No hay discursos encendidos.
Cualquier palabra demasiado alta puede atraer a los fusiles. Pero los rostros, las miradas largas, las manos apretadas sobre el ataúd, hablan por sí mismas. Una madre le susurra a su hijo adolescente: «Míralo bien, así se ve un hombre que no vendió su voz». El muchacho no entiende todavía del todo, pero esa imagen se le quedará clavada para siempre. Un periodista, al salir, decide que, aunque no pueda publicar la verdad completa, al menos dejará en su crónica una frase que escape a la censura. Ha caído un senador, pero ha nacido un símbolo. Huerta, entretanto, acelera su jugada final, ordena clausurar el Congreso, encarcela a diputados incómodos, fuerza renuncias. Quiere que la muerte de Belisario sea un aviso exitoso, un ejemplo que paralice. Sin embargo, ocurre algo que el usurpador no había calculado. Al matar al médico de Chiapas, convierte su odio personal en odio nacional. Senadores que antes medían cada palabra empiezan a sentir asco de sí mismos. Funcionarios que justificaban obediencias comienzan a pensar en renuncias discretas. En el norte, generales constitucionalistas mencionan el nombre del mártir en proclamas que circulan entre tropas cansadas. De pronto, un hombre al que Huerta consideraba un fanático maderista se vuelve sin querer el juez moral de todo un régimen. En Chiapas, la noticia llega como un golpe seco al pecho. En Comitán, las campanas repican con un sonido extraño, ni de fiesta ni de duelo ordenado desde arriba. Es un repique desacompasado, improvisado por manos que tiemblan entre el orgullo y la rabia. Las calles donde antes se veía al doctor caminar con maletín en mano se llenan de recuerdos. Las mujeres hablan de las veces que lo vieron velar a un paciente sin cobrar un centavo. Los campesinos repiten historias de cómo encaró a patrones abusivos. Los ancianos, que ya lo admiraban por sus discursos en la capital, ahora lo nombran con un título nuevo: mártir. Pero no un mártir encerrado en estampitas, sino uno muy concreto, con rostro, voz, anécdotas compartidas. Al cacique Briceño, aquel viejo rival local, apenas se le menciona. Sus pequeñas intrigas se han vuelto irrelevantes frente al duelo mayor. La pelea entre un hombre solo y la maquinaria de la dictadura. Los hijos de Belisario leen, una y otra vez, la carta que les dejó la noche en que decidió imprimir su discurso. Las palabras del padre suenan ahora proféticas. Si algo me sucede, no busquen venganza, busquen justicia. En esa frase hay un giro inesperado. El hombre al que acaban de matar no alimenta el círculo de sangre. Lo rompe, lo transforma en exigencia de ley, de constitución, de país distinto. La rivalidad con Huerta, que el dictador quiso resolver con balas, se traslada a otro nivel. Ya no es la pelea entre dos voluntades, sino entre dos ideas de México, uno donde el poder se impone por miedo, otro donde la palabra se impone por conciencia. El tiempo, que tanto apremiaba a Belisario, empieza a volverse en contra de Huerta. En cuestión de meses, los ejércitos constitucionalistas avanzan, las derrotas militares se suman a las derrotas morales. Cada vez que un soldado se pregunta por qué pelea contra su propio pueblo, el nombre del senador chiapaneco aparece como ejemplo de alguien que decidió dejar de obedecer injusticias. En 1914, acorralado, aislado, sin apoyo real ni dentro ni fuera del país, Victoriano Huerta renuncia y huye. El hombre que ordenó matar a un senador para imponer respeto abandona el palacio donde se atrincheró como rey de fango. Es el giro cruel de la historia. El dictador que creía controlar el tiempo ve su propio reloj agotarse, mientras el de su rival muerto comienza a contar hacia el futuro. Años después, cuando México se sienta a redactar una nueva constitución, en 1917, el nombre de Belisario aparece en discusiones. En 1909, pasillos, en conversaciones de sobremesa, no siempre se lo menciona en las actas, pero está ahí, como un invitado invisible. Muchos de los artículos que protegen la libertad de expresión, la división de poderes, el papel del Congreso, llevan su sombra, no porque él los haya escrito, sino porque su ausencia en el Senado durante los meses más oscuros dejó grabada una lección. Un parlamento que calla ante el crimen se niega a sí mismo. Los constituyentes entienden que la mejor manera de honrar ese sacrificio no es levantar estatuas, sino construir leyes que hagan más difícil repetir ese asesinato político. El homenaje más visible llegará con el tiempo. En 1920, el Senado de la República coloca una placa en honor a Belisario Domínguez. Reconociéndolo como ejemplo de valor cívico, la ciudad de Comitán añade a su nombre el apellido del médico.
Ya no es solo Comitán, es Comitán de Domínguez. Cada carta, cada telegrama, cada documento oficial que menciona esa localidad lleva, aunque sea involuntariamente, un recordatorio de aquel hombre. En escuelas y plazas se levantan bustos, se nombran calles, se organizan actos escolares donde niños recitan fragmentos de su discurso. Sí, a veces su figura se vuelve ceremonial, atrapada en fechas patrias, pero de cuando en cuando algún maestro rompe la rutina y cuenta la historia completa. El hotel, el carruaje, el terreno baldío, el disparo en la oscuridad, la frase final, y entonces la estatua recupera carne. En 1953, 4 décadas después de su muerte, el Senado da un paso más. Crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez. El máximo reconocimiento que el Congreso puede otorgar a un ciudadano no es un simple metal colgado al cuello, es un compromiso. Cada año, cuando se elige a alguien digno de llevar ese nombre, los senadores se ven obligados, aunque sea por unos minutos, a recordar quién fue el hombre que lo inspira. Durante la ceremonia, en el salón de sesiones, la voz del secretario pronuncia Belisario Domínguez Palencia, y aunque el protocolo indique que está siendo nombrado solo como referente, hay un momento en que parece que todos esperan una respuesta. La respuesta no llega en palabras, pero se siente en el silencio que sigue, en los rostros serios, en el eco de la historia atravesando las décadas. El país cambia, se transforma, tropieza, avanza, retrocede. Nuevos gobernantes llegan con promesas de orden, de progreso, de justicia. Algunos cumplen en parte, otros traicionan en mayor o menor medida. El conflicto entre poder y conciencia se repite como un patrón antiguo. En cada época, en cada crisis, la figura de Belisario reaparece como una pregunta incómoda. ¿Qué haces tú, desde tu lugar, cuando ves que la ley se viola, que la dignidad se pisotea? No hace falta ser senador ni médico para sentirse interpelado. Basta con detectar esa tentación de ser inteligente en el peor sentido. Mirar hacia otro lado, callar, convencerse de que no tiene caso hablar. Entonces, en la memoria colectiva se reaviva la escena del carruaje, del hombre que pudo huir y decidió quedarse. Hoy, cuando alguien recorre el viejo edificio del Senado y pasa frente al busto de Belisario Domínguez, puede leer en la placa palabras solemnes sobre el honor, la patria, la libertad. Pero lo verdaderamente vivo no está escrito en bronce, sino en la tensión invisible que se cuela en ciertas discusiones. Cada vez que un legislador sube a la tribuna, sabe, o debería saber, que esa cúpula, esas paredes, ese espacio, guardan el eco de una voz que se negó a moderarse frente al crimen. Es como si el tiempo, ese mismo tiempo que aquella noche de octubre se convirtió en verdugo, siguiera midiendo hoy a quienes tienen un micrófono frente a sí. ¿Vas a aprovechar estos minutos para sumar algo de verdad o los vas a desperdiciar en cálculos mezquinos? En un país donde tantas veces se ha querido imponer la idea de que nada cambia, la historia de Belisario Domínguez introduce una grieta luminosa. Sí, mataron al hombre en un terreno perdido, en la oscuridad, con la prisa cobarde de quienes temen ser vistos, pero no mataron su palabra. Al contrario, la dispararon sin querer hacia el futuro. Cada estudiante que hojea un libro de historia y se detiene en su nombre, cada ciudadano que escucha el relato de su último discurso, cada voz que se levanta hoy para denunciar abusos, está, en el fondo, dialogando con aquel médico chiapaneco que una noche de 1913 entendió que su tiempo personal se había agotado, pero que el tiempo de la verdad apenas estaba empezando, porque en la competencia final entre el miedo y la conciencia puede que el miedo gane batallas, noches, incluso años, pero la conciencia, cuando encuentra un cuerpo dispuesto a sostenerla hasta las últimas consecuencias, acaba siempre por reclamar su victoria en la memoria de todos, y esa memoria, a diferencia de los dictadores, no tiene fecha de caducidad.